Hola, buenas tardes. Bueno, otra vez estoy aquí, la profesora Claudia Caballero. Vamos a trabajar sobre algunos aspectos de biología. ¿Sí? Estuvimos hablando acerca de la biodiversidad, qué es la biodiversidad. Incursionamos un poco en el concepto de evolución. Y me parece importante trabajar un poco la teoría de la deriva continental antes de abordar el tema de evolución. ¿En qué consiste esta teoría? Teoría de la deriva continental. Como toda teoría, es lo que hasta el momento se cree verdadero, pero simplemente es una teoría. Pueden aparecer nuevas pruebas, ¿sí?, que muevan esta teoría y, bueno, la puedan modificar. Esta teoría fue propuesta en el año 1912 por un geofísico alemán, Alfred Wegener, que decía que todos los continentes estuvieron unidos en un solo supercontinente denominado Pangea. Aquí tenemos hace 225 millones de años la formación de la Pangea, si observamos bien, con un enorme océano. Pasados los años, hace 200 millones de años, se cree que esos continentes, bueno, en el transcurso de ese tiempo se fueron separando y se formaron dos supercontinentes, la Eurasia, ¿sí?, y Gondwana. La Eurasia y Gondwana. Estos continentes continuaron separándose hasta la actualidad. Miren, hace 65 millones de años la separación de los continentes y en la actualidad, sí, los continentes que conocemos actualmente, con los océanos actuales. Esta teoría de la deriva continental, vamos a ir avanzando, es una evidencia sobre la teoría evolutiva. ¿Y dónde están las evidencias? Justamente la coincidencia fisiogeográfica que hay en las costas, por ejemplo. Esta es África, ¿no? Las costas de África y la costa de Sudamérica. Si observamos aquí, esta coincidencia geográfica, parecen los dos continentes encastrar perfectamente. Otra de las coincidencias, ¿sí?, que avalan esta teoría continental son las coincidencias de las rocas. Se han encontrado rocas con estructuras similares y composiciones químicas similares tanto en Sudáfrica o en África y en Sudamérica. Otra de las evidencias son restos fósiles, por ejemplo del Mesosaurus, un pequeño reptil que vivió en lagos de Sudáfrica y de Sudamérica, cuando eran una sola masa continental. Así como este pequeño reptil, también se encontraron restos fósiles de caracoles, plantas similares en Sudamérica y en África. Son evidencias muy potentes que hablarían, ¿sí?, de la unión de estos continentes. Esta teoría se enlaza con una nueva teoría, la teoría de la tectónica de placas, que dice que la corteza se encuentra dividida en grandes bloques rígidos conocidos con el nombre de placas tectónicas a manera de rompecabezas, como aquí lo estamos viendo. Aquí tenemos muchas placas tectónicas, ¿sí? Tenemos placa australiana, aquí tenemos la africana, vamos a ir acá. La placa africana, si continuamos con lo que estábamos viendo, aquí estaría África, Sudamérica, la placa sudamericana. ¿Sí? Nosotros habitamos sobre esta placa, la placa sudamericana, acá estaría Buenos Aires, vamos a poner por aquí. Y si ustedes observan esta placa sudamericana con la placa de Nazca, aquí tenemos todo un cordón montañoso. Esta es una placa, la placa sudamericana, es una placa continental. En cambio, la placa de Nazca es una placa oceánica. Aquí estas flechitas indican el movimiento de las placas tectónicas, es decir, que esta placa de Nazca subduce por debajo de la placa sudamericana, y esto dio origen a la formación de montañas, lo que conocemos como cordillera de los Andes. La cordillera se extiende por debajo del océano, llega a la Antártida. Muy bien.
Estos son movimientos de subducción. Si nosotros vamos a Norteamérica, vemos acá un movimiento lateral de placas, ¿sí? Entre la placa norteamericana y esta placa de Cocos. Muy bien, este movimiento lateral se denomina falla en las placas tectónicas, ¿sí? Una pequeña falla que genera un movimiento lateral y provoca fenómenos naturales como terremotos y movimientos sísmicos. Muy bien. Vamos a ir a otra placa para ver otro tipo de movimiento. Miren esta que interesante. Esta placa, entre la sudamericana y la placa africana, la unión entre ambas se da en el centro del océano Atlántico, formando así una dorsal oceánica, como una, si observamos, miren hasta aquí arriba, parece como una columna vertebral, pero observen las flechitas, se separan. En este caso, las placas se separan entre sí, no subducen ninguna por debajo de la otra. Aquí se forman, ¿sí?, como pequeñas montañas por debajo del océano donde se libera constantemente magma, formando nueva corteza. Muy bien, entonces tenemos la teoría de la deriva continental, la teoría de la tectónica de placas. Otra de estas dos teorías son evidencias de que la Tierra, bueno, en algún momento estuvo, sí, todos los continentes estuvieron unidos, y que la Tierra tiene mucho más que 6.000 años de antigüedad, que era lo que primeramente se pensaba. Al poder dar extensión al tiempo de la Tierra, bueno, se considera que el planeta en sí tiene alrededor de 4.500 millones de años. Esto permite pensar en la evolución, más todas estas evidencias. Otra de las evidencias que permite pensar en evolución es el registro fósil. Como dije antes, el registro fósil que se fueron encontrando en distintos continentes. Ahora, ¿qué son los fósiles? Son restos de seres vivos, aquí dice restos orgánicos, que son restos de seres vivos, que han dejado plantas, animales, hace millones de años, y que perduran hasta el día de hoy. Esos restos han quedado atrapados en la tierra, ¿sí?, y a través del tiempo, bueno, se han mantenido parte de esos restos y al ser encontrados se pueden estudiar a través de métodos como método de carbono 14. Muy bien, vamos a ver qué dice esta presentación. Bueno, los restos fósiles son restos orgánicos que han dejado animales y plantas hace millones de años, aún perduran hasta nuestros días. Un fósil es capaz de guiarnos a través del tiempo para dar sentido a la historia de la Tierra. Estos restos de organismos de épocas pasadas tienden a conservarse adheridos a rocas sedimentarias y nos muestran cómo eran los habitantes de la Tierra hace millones de años. Incluso cuáles eran sus costumbres gracias a los fósiles en los que se ha dejado grabado el rastro de actividad en ellos. Por tanto, la pregunta de qué es un fósil sirve para dar respuesta a de dónde venimos. ¿Sí? Ahí, como vimos, han encontrado restos fósiles de mesosaurios, de distintos caracoles, bueno, una gran diversidad de seres vivos, ¿sí? Los primitivos, como hablamos en clases anteriores, por ejemplo, los caracoles como el amonite, que aquí lo tenemos, ¿sí? El amonite es de los primeros fósiles que se han encontrado, ¿sí? Este es un fósil del estilo de molde. Acá tenemos otro fósil, ¿sí?, un trilobite. Miren este, qué curioso. Este es un hueso, un fósil, ¿sí?, de un mega animal. Miren el tamaño del hombre, el tamaño del hueso de este resto fósil. Esos restos pertenecen a un grupo particular de dinosaurio, un saurópodo denominado titanosaurio, que incluye animales extremadamente grandes como el Puertasaurus, hallado en Santa Cruz. Miren acá la comparación en tamaño. Abrí el cursor acá. Y el Argentinosaurus,
que se encontró en Neuquén. Miren la diferencia de tamaño. Increíble. Bueno, muy bien. Esta es una introducción al tema de deriva continental, placas tectónicas y registro fósil. Vamos a ir viendo en distintos encuentros distintas evidencias que nos llevan, ¿sí?, a la teoría de la evolución. Nos vemos, muchas gracias por su atención. Los saludo a la distancia. Chau, chau.